Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Hoy viendo más ya nuevamente nuestra actividad de la fecha con un lindo día de sol, ¿verdad? Un calor que volvemos a decir que no esperábamos en estos días así. Bien, seguimos entonces nuestras tareas, nuestras actividades ya llegando, ¿verdad?, a la meta del 50% de nuestras actividades, nuestras tareas correspondientes para esperar la evaluación correspondiente a la asignatura. Si tienen algunos inconvenientes, entonces pueden decirme así para que pueda tratar de ayudarlos en todo y después ya pasar directamente a nuestra actividad de la fecha. Gracias, profe. Sinceramente todavía no pude ver la tarea de ayer. Recién mañana voy a tener un poco de tiempo. Ah, bueno, ahí está. Muy bien. Qué rico es tu tereré, Wilma. Ya es mate otra vez, ya es mate y otra vez, profe. Se convirtió, era mate y se convirtió en tereré ahora. Está bien. Queremos estar ahí en la playa contigo, profe. Mira un poco tu paisaje, es realmente relajante. Por lo menos era así, virtualmente Sí, vamos a estar todos nos disfrutando. nos traslada a ese lugar, profe. Muy Siento bien. todo ese vientito ahí que se está detrás de tu cabeza. El poder de la mente. Con tal que no desaparezca yo ahora de la actividad virtual, está todo bien, al final. No me ahogue dentro de lo que es la playa virtual. No. Más Bien. vale que no. Bueno, entonces vamos a entrar a la actividad de la fecha y tratamos de compartir un poco, ya es nuestro cuarto día de trabajo, de actividades, ¿verdad? Y siguiendo con la actividad de los fundamentos de la educación, ahora vamos a tratar de ver un poco una de las teorías actuales, la búsqueda de la conectividad, la búsqueda de llegar y estar, ¿verdad?, ante cierta cantidad de espectadores, diríamos así, en este caso en la parte educativa didáctica, alumnos nuestros que desde la distancia nos pueden ver y ustedes, como yo también, ¿verdad?, somos privilegiados en estos momentos, ¿verdad?, a pesar de los problemas de la pandemia, ¿verdad?, nos hace un poco beber de esta nueva forma de educación, de esta nueva forma de educarnos, de instruirnos, ¿verdad?, que es justamente la parte de la educación virtual. Y tenemos nuestra actividad aquí. Vamos a cambiar un poco la fecha. Hoy es el 21, ¿verdad? Sí, 21 de agosto, de octubre. Octubre. Y al final, de 2020. Entonces, hablamos de la conectividad, ¿verdad? El conectivismo, cómo surgió, de qué manera. Acá dice el conectivismo, cuya traducción al español como puede tener dos acepciones: conectivismo y conectismo. Las dos acepciones que vienen del inglés, que significa idea derivada en analogía con otros grupos de ideas como comunismo, anarquismo, liberalismo. Es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por Siemens y por Stephen, basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, donde destaca como máximo representante a Watson. El conectivismo, donde destaca a Jean Piaget,
y el mismo constructivismo de Vygotsky para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Entonces, busca por todos los medios, ¿verdad? E inclusive también la misma teoría humanista busca insertarse y busca... A ver, profe, ¿puedes silenciar, por favor? Sí, estoy buscando la manera. Ahí. Ok, ya está. Bueno, entonces ver un poco de esta manera, ¿verdad? Cómo todas las otras corrientes, las otras teorías del aprendizaje va dando también bases teóricas a la conectividad, a la actividad virtual, cuál es, ¿verdad? La materia, el tema que nos corresponde hoy día compartir. El conectivismo es la combinación del constructivismo. Ayer que hablamos constructivismo como cognitivismo también, ¿verdad? Una conjunción para que el nuevo aprendizaje digital de esta era digital y globalizante pueda llevarse a cabo. Llamada la teoría del aprendizaje para la era digital, se trata de explicar el aprendizaje complejo, no como una actividad individual en un mundo social digital en rápida evolución, sino como la interacción entre varios. En nuestro mundo tecnológico y en red, los educadores deben considerar la obra de los pensadores como el de Siemens y el de Downes. En la teoría, el aprendizaje se produce a través de las conexiones dentro de las redes. Acá lo que es importante es esa interacción que se pretende, que se busca en un proceso educativo en sí, con relación a lo que es la conectividad y para que no sea simplemente una grabación a seca y un cumplir la importancia del Big Bang de la comunicación en un proceso educativo básico. Compartir puntos de vista, comprender y por sobre todo tratar de construir el propio aprendizaje el alumno mismo, dándole todo lo que corresponde, ¿verdad? A las herramientas tecnológicas, en este caso a las herramientas virtuales, y de hecho el alumno va buscando esa interacción con la tecnología. Les aseguro que quienes están por primera vez estudiando con nosotros en el primer módulo, ha aprendido ya muchas cosas como bajar algunos documentos, también subir aquellos documentos, aquellos trabajos correspondientes, interactuar en la plataforma, que son tan necesarios dentro de este proceso de aprendizaje. Muchas veces la gente piensa que esos son básicos, pero no obstante, el aprendizaje se va haciendo con el paso del tiempo y se va visualizando después con la comprensión que tiene el alumno o la alumna, ¿verdad? En poder sentarse ante un ordenador y con tranquilidad tratar de realizar sus tareas, sus actividades con la tranquilidad que corresponde a todo estudio en la plataforma. Una nueva educación superior se busca con esto. Las universidades hoy día son la que más se van insertando en este proceso de educación a distancia, no por el problema de la pandemia, sino ya anterior a ella, desde 1995 van incursionándose las universidades de tal manera que pueda insertar dentro de sus currícula, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos cursos que puedan dar título en la distancia. Las universidades españolas, las universidades americanas, se especializan en dar títulos que corresponde, ¿verdad?, a
cierto nivel, pero totalmente con actividades y tareas virtuales. Algunos sí precisan la presencia de meses, de semestre, pero ya únicamente con el hecho de realizar algunos ajustes documentales y algunos ajustes presenciales con la certificación o la titulación que dan. Y vamos a ver, dice, las universidades hoy desarrollan todo su quehacer en una sociedad que se caracteriza por alto nivel de complejidad, inestabilidad e incertidumbre. La docencia universitaria tiende mayoritariamente a ser funcional en la dinámica competitiva del mercado, asimismo que aumenta la inserción de las tecnologías en la información en la misma sociedad, la digitalización de los medios y la creación de nuevas formas de comunicación. O sea que el docente que quiera insertarse, un docente que esté en el siglo XXI, no puede hacer de menos al currículum, a la currícula actual de las conexiones virtuales. De hecho, que quien va a tener que ir a enseñar en una universidad, ya sea privada o nacional, lo primero que hoy día le van a preguntar, ¿verdad?, sobre su sistema de conexión que tiene y si es ágil en la actividad a distancia, como la que la mayoría de las universidades hoy día están buscando, porque hay una gran competitividad en el mercado y las universidades no quieren quedarse atrás, primero porque es específicamente las universidades privadas, que es su medio de vida, ¿verdad? La de vender educación, la de dar servicio educativo a la sociedad. Y vamos a ver un poco de educación superior, agrupa a las transformaciones en 7 grandes tendencias. Y vamos a ir viendo una a una las tendencias y fíjense ustedes que desde el punto de vista de aprendizaje que hoy están teniendo, mañana van a ser docentes universitarios, siempre es importante acogernos a socializar con nuestros superiores, ¿verdad? Sobre todo estos puntos que las universidades a veces, muchas veces, ¿verdad?, embanderan y que el docente a veces por una búsqueda de ética, una búsqueda de personalidad o de carácter, muchas veces, ¿verdad?, debe decir no a un trabajo o de repente insertarse al mundo tal como los superiores, los mandos superiores aconsejan. Primero dice masificación de los sistemas educativos por demanda de acceso. Ya no se enseña para 40, 30, 20 personas. En la mayoría de los casos se masifica esa cantidad de alumnado, ¿verdad? E inclusive hay universidades que individualizan al alumno y cuando la educación no es la forma en que estamos llevando nosotros, porque nosotros lo hacemos de un mal llamado híbrido, a quien yo le llamo combinado, de repente yo le quiero llamar, pero híbrido es la palabra que pone el Ministerio de Educación y Ciencia, donde no es del todo virtual, no es del todo a distancia, sino hay una reunión sincronizada como la de ahora. Pero hay universidades que masifican e individualizan al alumno y cada alumno va haciéndose maestro de su propio aprendizaje. Segundo, diferenciación horizontal y vertical de los sistemas e instituciones. La diferenciación horizontal representa la división básica del trabajo académico de acuerdo a campos del conocimiento. Una característica de la estructuración vertical es la desarticulación de los niveles educativos, situación que la universidad debe responder de manera creativa. Hablar de horizontal es hablar de todos los conocimientos que pueda ser enseñado en una asignatura, en una disciplina, en una carrera correspondiente. Y el hecho de que la estructura vertical
¿verdad? La estructura vertical es de qué manera esa universidad está atenta a las orientaciones que persigue la política educativa nacional. De hecho, que ustedes no iban a estudiar en la universidad si la CONEPS, ¿verdad? El CONE, mejor dicho, Consejo Nacional de Educación Superior, no habilita unas carreras, ¿verdad? No pone, ¿verdad?, a consideración de la sociedad las carreras universitarias. Y esas son las actividades horizontales que sí o sí, verticales, que sí o sí las universidades deben oír, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la responsabilidad social también el Estado pueda asumir ante ciertas ventajas e inclusive, ¿verdad?, ciertas estafas que puedan estar programando algunos cursos que no estén del todo habilitados en una institución superior. Y hubieron muchos casos de esto, ¿verdad?, que por falta de buena información, ¿verdad?, han perdido, ¿verdad?, tiempo en vez de estar estudiando en un instituto superior, en una universidad, ¿verdad?, que avale el Ministerio de Educación y Ciencia a través de aquellos organismos rectores correspondientes. Tercero, aseguramiento de la calidad de los servicios y productos a través de procedimientos de responsabilidad pública. Ya hemos hablado demasiado de eso al respecto. Entonces, la responsabilidad pública, la responsabilidad social que tenemos, primero como docente, ¿verdad?, ante cierta masa de gente, y siguiente, ¿verdad?, ante mí mismo, ¿verdad?, de dar verdadero conocimiento, ¿verdad?, y con responsabilidad pública a toda la masa o a todo el alumnado que está enfrente a una universidad o a un centro educativo superior. Cuarto, demandas crecientes de la sociedad dirigidas hacia las instituciones y los sistemas educativos para elevar la relevancia y pertinencia de sus funciones de producción y difusión del conocimiento. El quinto, el desplazamiento del centro de gravedad de la educación superior desde las esferas del Estado y del poder corporativo hacia las esferas del mercado y de la competencia. Esa es la gran interrogante que se tiene actualmente, y de lo que hace 30 o 40 años atrás, cuando se estudiaba, había 3 o 4 universidades, una que aglomeraba, ¿verdad?, que era la Universidad Nacional de apertura, ¿verdad?, a cierta clase de población, y otra privada, ¿verdad?, que aglomeraba, ¿verdad?, a otro grupo de gente, donde quienes se quedaban fuera de ese sistema ya no podían estudiar. Hoy día se ha salido de esa esfera de control las universidades, y hubo un tiempo en que proliferaron en todas partes universidades, hasta que volvimos, ¿verdad?, a reencauzar a través de leyes nacionales, ¿verdad?, la creación de universidades. Y hoy día, por sobre todas las cosas, hay que tener presente, estoy en una universidad donde infiere mucho en mi quehacer, en mi trabajo educativo, infiere muchísimo el mercado competitivo, en qué lugar voy a ir a dar, y el Estado lo que me va siendo subsidiario conmigo en verme si es que mi institución, mi sede está legalmente constituida para ese barrio, para esa comunidad, para esa ciudad, ese distrito correspondiente. Entonces, está haciendo su trabajo de control el Estado cuando a las universidades le exige una sede propia, a las universidades le exige la habilitación de ciertas carreras universitarias para esa sede, no para Asunción, y que solamente, ¿verdad?,
sea como un apéndice que se esté estudiando, no. Para esa sede correspondiente, entonces, a través de la gestión que el Estado también va desarrollando, ¿verdad? Hace también que las universidades, las sedes universitarias, ¿verdad? Del interior o de los barrios capitalinos, ¿verdad? Estén también habilitadas para dar clases, sea en este caso presenciales o virtuales, en la carrera que le compete hacer. Siguiendo, tenemos ahí la diversificación. Antes de eso, en el quinto sigue siendo, teniendo en cuenta siempre el mercado competitivo. No va a poder una universidad privada ubicar en un barrio distante a 300 kilómetros de la población urbana, una sede donde no haya alumnado. Entonces no va a poder sustentar su actividad educativa en ese lugar. Únicamente, ¿verdad?, va a poder donde hay un estudio de mercado correspondiente, y a eso se persigue también que el docente universitario de alguna manera también tenga su responsabilidad dentro de lo que es la extensión universitaria en sí. Y es ahí donde muchas veces, ¿verdad?, los docentes entramos a veces a compartir con los alumnos algunas necesidades y hacemos proyectos viables pedagógicos, que después redunda también en beneficio económico para las instituciones educativas privadas. La diversificación y racionalización de las fuentes de financiación de la educación superior para enfrentar la espiral de costos. Eso ya directamente la gente de administración va a poder explicarnos mucho mejor. Pero es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que el financiamiento en sí que hacen los alumnos son los que debe totalmente cubrir el gasto y la inclinación, diríamos, ¿verdad?, o el punto de inflexión entre la compra y la venta del servicio educativo en sí. Y por último, la adopción de prácticas que proporcionen culturas organizacionales académicas más flexibles y que promuevan el mismo aprendizaje. Entonces, ahí es básicamente, va directamente a lo pedagógico. Adopción de prácticas que proporcionen cultura organizacionales académicas más flexibles. No totalmente flexible y no permisiva también, ¿verdad? De hecho que ahí es donde puede caer, ¿verdad?, la comercialización de ciertos productos de servicio en educación. Y es lo que procura el Estado mismo, ¿verdad?, de minimizar esto, de tal manera a que se enarbolen bien el sentido pedagógico, el sentido académico de lo que el alumno esté solicitando como servicio. Por eso también no corresponde a la persona que está pagando, ¿verdad?, de alguna manera pensar o decir yo pago y voy a tener la calificación que quiera. Para eso el docente debe ser ético también y buscar, procurar en lo posible dentro de lo que es el proceso sentimental humano, ¿verdad? El proceso sentimental humano, comprensión dentro del proceso de aprendizaje, porque tenemos que ser comprensivos también con aquellos que están trabajando, con aquellos que no pueden en un día llegar a hora en sus aulas presenciales. Ser tolerante, siempre dándole las razones suficientes de la importancia de estar en aula y de mantener siempre el estudio, ¿verdad? La lectura de lo que está teniendo dentro del proceso que está siguiendo. ¿Para qué? Para que no caigamos, ¿verdad?, en un mercader
educativo, sino que realmente lo que estemos haciendo servicio académico educativo, y en este caso es a través de la misma conectividad, la que nos corresponde hoy como teorías del aprendizaje correspondiente. ¿Algunas preguntas hasta allí para seguir? Está bien claro, profe. Bueno, gracias. Está bien, profe, claro. Sigo entonces, ya estamos por culminar la parte teórica correspondiente. La formación del docente universitario y el desarrollo profesional. Ante los nuevos retos que enfrenta la educación superior, muchas de las miradas se centran en el profesorado y su actuación docente por su papel relevante en la mejora de la calidad e innovación académica. En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, en 1988, se aprobaron documentos que insisten en la necesidad de la educación permanente del profesorado universitario y su formación pedagógica. Uno de estos documentos aprobados fue la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción, donde se especifica la formación del personal. Los docentes de las universidades constituyen los actores fundamentales en la formulación de estas propuestas con que instituciones procuran incidir en el desarrollo de la sociedad. Transformaciones mediante el establecimiento de incentivos y programas de desarrollo profesional del profesorado. Aquí hay que tener en cuenta que en el siglo pasado, en el siglo XX, las instituciones educativas superiores contrataban a profesionales del área. Queríamos que se enseñe química. Entonces, bien está buscar un profesional que sea bioquímico, química farmacéutica, licenciatura en aquella asignatura. Pero se obviaba de la preparación didáctica pedagógica universitaria. Posterior a esto, ¿verdad? Posterior a esta declaración de 1998 de la UNESCO, se creyó necesario que la habilitación pedagógica sea necesaria para que aquel profesional de la salud, aquel profesional del derecho, para que pueda estar delante de un alumnado, por lo menos haya pasado un tiempo de didáctica universitaria o habilitación para la pedagogía, para estar frente al discente y poder desempeñarse de manera psicopedagógica ante el alumnado. Esto hizo a que muchos docentes de la enseñanza tradicional, ¿verdad? Al dejar en evidencia que lo que tenía mucho conocimiento, era imposible muchas veces por falta de esa didáctica pedagógica llegar al alumno. Y esto llegó a que en algunos tiempos del 100% del alumnado, únicamente al final del periodo educativo de 7 a 8 años, del 100% que ingresaba en las universidades, únicamente egresaban un 12 a 15%. E inclusive había algunas carreras que no sobrepasaban los 7% de estudiantes que aprobaban o que llegaban al fin de su carrera universitaria superior o educación superior en sí. Por esa razón la UNESCO buscó esta técnica y hoy día de un total del 100% se ha llegado ya a un 40% de
promoción de alumnos. Y lo que se quiere llegar es por lo menos a un 60-70% con nuestra nueva práctica, la de, además de ser un buen profesional en el área que está enseñando, también sea un buen profesional pedagógica y que la didáctica sea las herramientas que utiliza para llegar al alumno. Entonces, tenemos la importancia de la formación pedagógica del docente universitario. La formación y el perfeccionamiento pedagógico de los docentes de la educación superior es una preocupación relativamente reciente en este ámbito, cuyo inicio podría situarse a mediados de los años 60, si se considera el rol del profesor universitario en relación con el conjunto de tareas, deberes y responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones. Docencia, administración, extensión universitaria, desempeño exitoso de las funciones. Es evidente que para poder trabajar con profesionalismo debe ser un especialista en un alto nivel en una rama determinada de la ciencia, de la técnica, del arte, entre otros. Y conjuntamente necesita una formación especializada en los aspectos educativos, pedagógicos, didácticos, que le posibiliten desempeñar exitosamente sus funciones. Es lo que estaba explicando hace rato con mi palabra. El docente, además de ser un especialista, debe ser una persona que sepa llevar la enseñanza. Puedo ser un gran matemático, pero no le llego. Puedo ser un gran abogado, pero no puedo llegar, no le convenzo la forma de mi enseñanza al alumno. Entonces, es necesario que el docente universitario lleve todas estas prácticas fundamentales, ¿verdad?, a un proceso de interacción con el alumnado. La formación pedagógica hacia un concepto desde la teoría de la actividad. Es importante aclarar que la formación en que consiste este contexto, es importante aclarar que ¿qué es la formación? ¿En qué consiste este concepto? Para ello se toma en cuenta el criterio sobre el concepto formación en la pedagogía, desde lo que se pudieran considerar sus componentes: objeto, sujeto y resultado. Perspectiva del resultado. Es una acepción frecuente que se concibe como efecto en la persona y generalmente hace referencia al producto, a productos reconocidos documentalmente. Los resultados. Ese resultado documental que solemos presentar, que muchas veces lo presentamos convencido de que ese puede ser, ¿verdad?, un perfil del alumno que estamos teniendo. Y ahora entramos en la perspectiva de exterioridad. Otro elemento a considerar es la categoría formación en la influencia ejercida sobre un sujeto, lo cual es asumida por la mayoría de los autores. La definen como un proceso pedagógico, educativo o de estructuración. Perspectiva de interioridad. La idea rectora de esta orientación sobre la categoría formación pueden reflejarse en las concepciones de algunos autores, quienes expresan que es una especie de función propia del ser humano que se cultiva y puede desarrollarse. La misma función evolutiva. Aprendemos interiorizando conocimientos. Los componentes de la estructura de cualquier actividad humana. Es de gran importancia conocer los componentes de la estructura de cualquier actividad humana.
sobre la que ahora nos ocupa, la formación pedagógica del docente universitario, puede resumirse lo siguiente: sujeto, sus características, nivel de desarrollo, motivos, valores, estrategias de aprendizaje, responsabilidad en su aprendizaje, entre otros aspectos. El objeto, referido a la porción de la realidad que se aspira a aprender, a perfeccionar o a transformar en este contexto. Entonces, ese es el objeto. Quiero darle el conocimiento de tal asignatura. Objetivos de aprendizaje. Constituye un proyecto flexible que se adecua a las diferentes situaciones en donde intervienen múltiples factores. El ser humano, ser perfectible. Uno puede tener una inteligencia para las artes, pero no llega a tener inteligencia para la matemática. Entonces, esa valorización, valorar eso al ser humano como un ser perfectible, no un ser perfecto. Y no porque yo sea matemático, querer que todos mis alumnos sean matemáticos como yo, sino que ver en esa posibilidad teórica, en esa posibilidad de la perfectibilidad, la posición del otro, de la otra persona hacia lo que es su inteligencia. Entonces, darle la mano de apoyo de tal manera que si conmigo no está siendo tan inteligente, a ver con el otro de qué manera puede proyectar su inteligencia. ¿Para qué? Para que dentro de 10 años sea un ciudadano de bien, un ciudadano instruido, un ciudadano con un título y que esté dando a la sociedad de lo poco que le di y de lo mucho que otras asignaturas le han podido dar. Los métodos son procedimientos, técnicas, acciones y operaciones que se requieren para alcanzar las metas propuestas. Deben considerar la complejidad del objeto, el nivel de desarrollo de los docentes, características y exigencia de la tarea, así como sus condiciones de realización, los medios, todo apoyo que potencie la acción del docente sobre su objeto de conocimiento. Las condiciones, cuando se crea un clima emocional favorable para desarrollar el aprendizaje, se construye al desarrollo de intereses y motivos hacia el estudio. No seamos de aquellos docentes cangueró, como dicen siempre, y que por el camino dejamos a la mitad del alumnado fuera del sistema educativo orgulloso. Pareciera que somos orgullosos, pero sin embargo es como si fuera una guerra que estamos haciendo nosotros, matando a aquellos que pueden el día de mañana, ¿verdad?, favorecer la situación social de nuestros progenitores, de nuestros descendientes. Y por sobre todas las cosas, pensarnos en nosotros mismos, nuestra tercera edad correspondiente. Entonces, dejar siempre empuñado, dejar siempre ante el arbitrio del alumnado el hecho de que no he enseñado todo, pero he tratado de enseñar lo poco que sé a las generaciones futuras. Los resultados, las transformaciones logradas en la personalidad del docente pueden coincidir o no con los objetivos previstos. Y acá tenemos la conclusión, dice: la sociedad actual, caracterizada por un alto nivel de complejidad, inestabilidad e incertidumbre, demanda de una serie de transformaciones, entre las cuales ocupa un lugar prioritario la formación pedagógica del docente universitario, ya que él construye actor principal, ya que en él, ponemos ahí, ya que él constituye actor principal, ¿está bien?, del cambio en las universidades, en donde hoy se forman los profesionales que tienen la misión de impulsar el desarrollo social y científico-tecnológico de la sociedad en su conjunto. La profesión docente universitaria
requiere de un proceso de formación. En la práctica, lo relativo a los conocimientos, habilidades, destrezas, necesidades. Para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, generalmente se adquiere en el propio desempeño de manera espontánea y muchas veces por ensayo y error. Se debe desarrollar procesos de formación que se orienten a la preparación pedagógica de los docentes y sean dirigidos científicamente. Hasta ahí entonces nuestra actividad de hoy. Si tienen algunas preguntas. Profe, ¿puedo hacer un comentario? Sí, te escucho, que va a ser muy importante hoy. Mencionaste nada más la metodología anterior, ¿verdad? Que de repente podíamos ser idóneos en la materia en que íbamos a enseñar, ¿verdad? Pero no teníamos las técnicas que nos da justamente la didáctica o la, qué sé yo, la habilitación que antes se estudiaba tanto. Sí. Pero en comparación con lo que es hoy nada más, estamos mirando, estamos viendo un alumnado mucho más exigente, profe, y vos seguro que manejas mejor que nadie eso, ¿verdad? Nuestros alumnos son mucho más exigentes. Realmente no podemos no estar preparados enfrente de ellos. Sí. Cada día es, y llamar la atención de la nueva generación de alumnado cuesta bastante. Tenés que hacer muchas cosas como para llamar la atención de ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos distractores. Para mí es un lujo de que mi alumno que me está escuchando no me toque su teléfono, por ejemplo, o no esté distraído por algo de su trabajo, porque tiene multiempleo. Yo enseño mucho en la parte de enfermería y la mayoría de mis colegas tienen multiempleo. Se les llama, me dicen, voy a salir un ratito, profe. Y eso ya forma parte de una distracción que ya no me ayuda a mí como docente. Ya no, probablemente ya perdí su atención, porque está en otra cosa. Entonces, Claro. por eso, el alumnado de hoy es así. Sí, así Entonces nos cuesta mismo. más. Sí, así mismo, Wilma. Y de hecho que dentro de ese sistema, ese esquema, hay que buscar las técnicas adecuadas de tal manera a que sea interesante para ellos lo que estoy dando, lo que estoy queriendo dar, porque mi misión justamente de responsabilidad social como docente es hacer que aquel alumno llegue a la cúspide de su sueño. Entonces, no va con la educación tradicionalista de que si vos no aprendés, si a vos no te interesa, bueno, pues bien, mejor es dejar de estudiar, por ejemplo. Es lo que se decía anteriormente. Hoy día no. Hoy día hay que tratar de arrinconar al alumno, ¿verdad? En el proceso educativo y hacerle llegar a la cúspide. Es nuestra responsabilidad social. Gracias, Wilma, por tu aporte. Calixto, te escucho. Sí, profesor, buenas tardes. Acotando enriqueciendo más un poco lo que dijo la compañera también, hay muchos factores que hoy en día el docente, digamos decir, que tiene la contra, como se dice, ¿verdad? Por ejemplo, aparte de los distractores, muchos, tanto los niños, jóvenes y muchas veces los adultos también, tenemos digamos decir, la complejidad de la falta de lo que es la disciplina. Por ejemplo, en la época, antes, por ejemplo, yo en mi época de escuela, por ejemplo, por lo menos teníamos más esa disciplina que nos ayudaba un poco más en cuanto a la atención en la clase. Hoy en día sí que no, y después también el docente hoy en día fue pero tan desplazado también por el tema de los derechos humanos, que esto y aquello, y muchas veces eso también le quita mucha, digamos así, mucho poder pedagógico al docente a la hora de cómo enfocar su clase, porque muchas veces el docente hace todo payasado y todo con tal de qué hacer, y muchas veces no, el alumno ni le viene ni le va. Entonces muchas veces hay muchos factores, hoy en día es mucho más, hoy en día ser docente realmente tenés que tener pantalones y pollera para hacer realmente, para hacer como se debe hacer hoy en día, para educar
a las nuevas generaciones, porque y tu profesor va y votado, y tu. Pero yo creo que vale la pena. Más allá de esto, creo que yo también, entra mucho que la parte humana del docente también, porque muchas veces nosotros los docentes también tenemos que cuidar nuestra salud mental, administrar un poco nuestras emociones, nuestros afectos. Eso también yo creo que es otra cosa que nunca debemos dejar de lado también. Porque muchas veces, no, estoy bien, muchas veces negamos ciertas situaciones que llega un momento en que estalla también. Y eso que nomás quería acotar, profesor. Muchas gracias. Cierto, Calixto, así mismo es. Y dentro de todo ese desafío actual es donde nos estamos capacitando y la sociedad nos va a llamar a estar frente a sus hijos de tal manera a darle conocimiento, y si no logramos darle conocimiento, por lo menos encauzar a ese ser humano, ¿verdad?, a una socialización afectiva real en la comunidad donde está insertada. ¿Estamos? ¿Algunas preguntas más? Calixto, ¿querés hablar más o dejaste nomás en alza tu mano? Ya. No hay más ninguna. Bueno, está. Si no hay nada, entonces quiero dejarles ya con las tareas correspondientes, y a las 20 horas tengo entendido que va a estar abierta el cuestionario para ustedes, y alguien si abre a las 20, tengo entendido, voy a ver si a las 20 o a las 19 horas, y una vez que tengan ustedes abierto eso, tienen 15 minutos para poder responder las preguntas. Tengan a mano sus actividades, ¿verdad?, de las fechas anteriores también, y con eso van a tratar de responder para ver un poco si de qué manera en esta práctica, ¿verdad?, van a los que son nuevos, ¿verdad? Los antiguos creo que, o sea, que los que ya tuvieron otras asignaturas en la universidad ya saben de qué manera se presenta la plataforma correspondiente. Acá tengo, hoy es el 21, voy a ver un poco cuestionario, dice. Este cuestionario no estará disponible hasta el miércoles 21 de octubre del 2020, 20 horas. Y se cerrará a las 20:20. Entonces, el tiempo límite, 15 minutos para realizar la tarea. ¿Algunas preguntas respecto a esto? Profe. Sí. Así como le comenté ayer, profe, yo estoy hacia el interior y solamente tengo mi celular. Y no puedo entrar en la plataforma con mi teléfono porque me sale que es incompatible con mi Android. Ya. No hay problema. Este es solamente una práctica. O sea que ustedes practican en eso. Los que pueden practicar, hacen la práctica en eso. Y si ganan algunos puntitos o pierden unos puntitos, no se preocupen. Es solamente a modo de práctica. Estamos, Eulalio. Ok, gracias, profe. Bueno, Jessica. Gracias, profe. Bueno, Jessica, te escucho. No, yo le iba a preguntar también por el mismo cuestionamiento del compañero, profe, que sí o sí teníamos que hacer eso, y eso nomás lo que quería preguntar, pero ya se adelantó el compañero. Ya. No, a modo de práctica. Si pueden entrar, entonces a modo de práctica, hagan un poco al respecto, así para tener la idea, porque de hoy en 15 es nuestro examen. ¿Estamos? ¿Otra persona? Entonces, sí. ¿Jessica? Entonces a las 20 se entra en el... A las través 20, de la plataforma, profesor. En la plataforma. Van a Pero, cuenta. profe, a modo de práctica no es puntuado, ¿verdad? ¿Cómo? No, Esta modo de práctica nomás no es puntuado, porque
Lo de hoy y de ayer no puedo bajar todavía. Ya, no es puntuable. No es puntuable, Ah, es bueno. solamente para practicar, para que puedan practicar. Una vez que practiquen todo, dentro de la siguiente semana ya voy a hacer desaparecer el formulario nuevamente. Ya, profe, gracias. Bueno, si no hay más nada, entonces me despido. Estamos ya pasando un poquitito nuestra hora correspondiente. Disculparme si demasiado hablo ante ustedes de repente, ¿verdad? Y paso a veces la hora correspondiente. Gracias a vos, profe, por la explicación. Bueno, Gracias, profe. hasta luego y buenas noches. Hasta el martes nuevamente. Hasta luego, profe. Dale. El martes, si Dios permite. Gracias, profesor. Bendiciones. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Chao, Gracias, chicos. profe. Chao, compañeros. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. ¿Qué tal, Juan Ramírez? Un poquito tarde, no sé si ahora recién te conectaste. Acabamos de terminar la clase. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me Es escuchas? que estuve de viaje, profesor. Te estoy escuchando. ¿Y tú me escuchas, profesor? Sí, te escucho. Te estaba diciendo que recién culminamos la actividad el martes. Te voy a esperar y que puedas estar en la plataforma realizando las tareas y los trabajos, ¿está? Voy a tratar de considerarte todas tus tareas, todas tus actividades, pero ya culminamos hoy. A las 6 es la entrada de nuestras clases. ¿Está bien, Juan Ramírez? Hola. ¿Estás, profesor? Sí. ¿Me escuchaste, va? Sí, te escuché, profesor. Ah. Voy a ver cuántas tareas tenemos, profesor. Y tenemos en total hasta hoy 4 tareas. Y hoy a las 8 4 quiero tareas. sí,
Hoy a las 8 quiero que entres a la plataforma, tenés una práctica de tarea para realizar. Espero que lo hagas. Ok, profesor, está perfecto, sin problema. Bueno, está entonces, hasta luego y nos vemos el martes entonces en la clase. Ok, profesor, está. Muchísimas gracias. No, hasta luego, Calixto y el otro compañero. Chao. Profesor. Chau, profesor, bendiciones. Bueno, gracias.